Ahora va. No, me ha saltado una alarma, no. Nada grave. Hola, buenas tardes a todos, ¿no? Compañeros y compañeras, ¿no? que estáis viendo esta retransmisión. Con este evento retomamos, ¿no? Las mesas de debate que ya iniciamos a partir de noviembre, mesas de debate de coloquio, de preguntas semanales. Y para esta vez pues empezamos con un tema que tiene una enorme actualidad, una actualidad internacional, y que tiene como espejo los Estados Unidos, donde recientemente hubo elecciones presidenciales que fueron ganadas de manera relativamente apurada por Joe Biden sobre Trump, pero que al mismo tiempo reveló una enorme polarización social, una división del voto casi del 50%, con un fermento, ¿no?, político muy acusado, y donde la actitud de Trump fue de no reconocer los resultados, de reclamar que hubo fraude, y que eso pues pudo movilizar a su base social y que tuvo, digamos, su eclosión, ¿no?, más llamativa en el asalto al Capitolio en el 6 de enero pasado, ¿no? Evidentemente, toda esta base de Trump, hay un sector que se destaca, de extrema derecha, que fue el que protagonizó esta situación, y a raíz de eso pues ha salido ya desde hace algún tiempo, ¿no?, pues, a la luz, ¿no?, pues todo este tipo de movimientos a su alrededor. También tuvieron protagonismo poco después de su elección en todo el movimiento, ¿no?, pues contra el movimiento antirracista, ¿no?, hubo provocaciones por parte de grupos de extrema derecha, incluso de milicias armadas. Y entre estos grupos, los que más destacan son dos. Uno es QAnon, que es una teoría conspirativa que analizaremos, y también grupos organizados, ¿no?, como son los Proud Boys, ¿no?, chicos orgullosos, que desfilan, ¿no?, con armas, ¿no?, y que, como luego veremos, ¿no?, durante el debate, intervinieron atacando movilizaciones contra la represión racista y policial, ¿no?, a raíz del asesinato de George Floyd por la policía de Minneapolis en el mes de julio y agosto. Entonces, para ilustrar todo esto y también para al final pues ver también, ¿no?, su impacto en Europa, ¿no?, en el caso del Estado español, pues tenemos este coloquio. Tenemos aquí a Javier Cabrera, que ya es un asiduo participante, ¿no?, en estas mesas de debate, y Fernando. Javier nos sigue desde Granada, Fernando desde Valencia, y los saludamos, ¿no?, en primer lugar, ¿no? Y bueno, queríamos, en primer lugar, habíamos visto, ¿no?, abordar diferentes bloques sobre este tema tan relevante, y el primero, sobre todo, ¿no?, para ilustrar, ¿no?, al público, a compañeros, compañeras que no tienen mucho conocimiento, ¿no?, mucha información sobre este asunto. Queríamos preguntar primero a nuestros participantes, ¿no?, qué son organizaciones como QAnon, o Proud Boys, ¿no?, que han tomado tanto protagonismo alrededor de Trump. Entonces, no sé quién quiere primero hablar. Sí, Fernando. Hola, pues yo mismo. Hola a todos. Y bueno, empiezo. ¿Empiezo, David? Sí, sí. Bueno, pues a ver, yo creo que lo que tenemos en este momento pues es una oleada creciente de desinformación. Tenemos muchos bulos y teorías de la conspiración, pues que está intoxicando constantemente el debate público y todas las redes sociales, ¿no? Entonces esta se ha visto alimentada durante la crisis esta del coronavirus y ha ido pues adaptando sus mensajes a esta nueva realidad, ¿no? Entonces en Internet en estos momentos pues podemos encontrar, pues por ejemplo, discursos que niegan la existencia de la COVID-19, que afirman que el 5G, por ejemplo, que es la causa de la propagación del virus, o que detrás de la pandemia pues se esconderían los intereses ocultos de un nuevo orden mundial, ¿no? Entonces, bueno, yo aquí haría una reflexión, ¿no? Y yo pienso que en realidad esta gente
bueno, a ver, lo que tenemos es que esta gente tan propensa a creer en conspiraciones mundiales, pues la estamos encontrando alrededor de todo el mundo. Aquí en España, pues por ejemplo, los tenemos también con los negacionistas, ¿no? Y el tema de Vox, que luego veremos también, ¿no? Cómo se ha aprovechado de eso. Y en realidad lo que yo creo es que si analizamos este sentimiento, pues en realidad tiene algo de lógica. Hay que pensar que hasta las personas más ignorantes pues pueden percibir que hay algo hoy en día pues que no funciona bien en el mundo y alguien deberá de tener la culpa de todo esto. Entonces, bueno, cuando no tienes ni idea de nada, ni siquiera tienes conciencia de clase, pues bueno, cualquier culpable que te pongan delante, pues es un buen candidato, por muy loca que sea la teoría, para descargar tu ira contra él, ¿no? Pero nosotros desde una perspectiva marxista, si queremos analizarlo bien, pues desde esta perspectiva, que esta sí que nos aporta argumentos científicos y rigurosos, pues en realidad nosotros también pensamos que hay una conspiración mundial. Nosotros también lo podemos pensar y lo pensamos, pero la diferencia es que para nosotros esta conspiración no es secreta. Nosotros la llamamos lucha de clases y está al alcance de cualquiera que quiera perder un poco de su tiempo en echar un vistazo, pues por ejemplo, a la lista Forbes o tomarse el tiempo de leer a diario los periódicos. Entonces, de esta manera, pues, cualquiera puede darse cuenta de que los ricos del mundo cada vez son más ricos, de que los pobres cada vez son más pobres y, como digo, pues eso, leyendo solamente los periódicos de vez en cuando, pues es fácil detectar a este pequeño grupo de personas que controlan la economía mundial. Se trata de la clase capitalista y, bueno, estos son los que en realidad conspiran diariamente contra la gran mayoría de la población mundial, pero lo hacen abiertamente y normalmente sin esconderse, ¿no? Entonces, bueno, hecha esta reflexión, voy a seguir. En todas partes estamos viendo un descontento profundo que se está manifestando pues en forma de estallidos periódicos, de ira popular contra el sistema, sus instituciones, sus partidos políticos, sus líderes, su moral, incluso sus valores. Pero este descontento, de momento, lo que hay que ver también es que carece de una expresión política clara. Es un descontento confuso y incoherente y en ocasiones, como veremos ahora, adquiere tintes reaccionarios. Entonces, también hay que tener en cuenta que esta falta de claridad en los momentos que estamos tampoco es de extrañar. Es el resultado claramente de la debilidad del factor subjetivo. Tenemos que tener en cuenta que el marxismo durante las últimas décadas, el marxismo genuino, ha retrocedido durante las últimas décadas en el pensamiento internacional de una manera muy importante, ¿no? Y esto en el campo político y en el campo, bueno, en todos los campos. Y esto ha dejado el campo abierto a todo tipo de reformistas confusos y teóricos de izquierda que no tienen ideas claras y, bueno, que son incapaces de proporcionar soluciones a los problemas y que presentan soluciones falsas, ¿no? Esto también genera más descontento entre la gente, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues que la gente, en su afán por encontrar una salida a la crisis, pues buscan soluciones, buscan respuestas y buscan una válvula de escape para todas las injusticias y las miserias que se están viviendo ahora mismo en todo el mundo, ¿no? Este descontento, pues por ejemplo, puede ser aprovechado también por demagogos de derecha sin escrúpulos del tipo, por ejemplo, de Donald Trump, ¿no? Como hemos visto ahí en Estados Unidos. Pero lo que quiero dejar claro es que, en mi opinión, toda esta rabia, toda la base de esta rabia y este cabreo es contra el sistema y contra las élites, es un cabreo justificado. Otra cosa es la expresión que encuentre y por dónde sale, ¿no?
Entonces, bueno, concretando un poco más ya en el tema de Estados Unidos, pues en Estados Unidos estas teorías disparatadas pues han tenido mucho calado en la opinión pública, ¿no? Por ejemplo, hay encuestas que señalan que alrededor de un 25% de sus ciudadanos pues cree que el brote del coronavirus fue planeado intencionalmente por personas poderosas, ¿no? Y podemos ver que en ciudades como Florida o también en Londres han culminado protestas de grupos autodenominados antimascarillas. También vimos como en Italia surgía el movimiento de los chalecos naranjas, que defiende que la COVID-19 es un engaño para controlar los pueblos. Bueno, estas ideas están a nivel internacional, ¿no? Entonces, esta última idea, ¿no? Junto a la de que el COVID-19 fue creado deliberadamente en un laboratorio por la industria farmacéutica para hacer dinero con la venta de una vacuna y de que fue diseminado por los gobiernos de China o Estados Unidos, son dos de las historias que más circulan ahora mismo por las redes, ¿no? También hay otra teoría que cuestiona la veracidad de la cifra de muertos. Bueno, no voy a enrollar el tema. Sí, perdón. Sí, no, quería preguntar, en este caso a Javi, en el tema concreto de QAnon, ¿no? Que es un poco el movimiento, ¿no? que más publicidad ha tomado, ¿no? En torno a este entorno de extrema derecha, ¿no? Y de este movimiento de teorías conspirativas, si puedes brevemente, ¿no? comentar un poco sus características. Bueno, sí, como decía Fernando, las teorías conspirativas son una manera de explicar, de explicarse los fenómenos de una manera falsa, por supuesto, de explicarse los fenómenos complejos de la sociedad cuando no se entienden. Y sobre todo cuando no interesa que se entiendan. El caso concreto de QAnon, pues en verdad tiene mucho de antiguo. Es decir, estos fenómenos complejos que explicaba Fernando, digamos, los reducen a una conspiración secreta entre magnates, ¿no? Entre un poder oculto en la sombra, etcétera, etcétera, aderezado con estas pinceladas de secretismo, de esoterismo, ¿verdad? que también digamos, facilitan su penetración y aderezando también los elementos más escandalosos y más criminales posibles, ¿no? Como el caso concreto de la pedofilia, ¿no? En el caso concreto de QAnon. La teoría conspirativa QAnon añade al gobierno en la sombra, que ya preexistían otras teorías conspirativas anteriores, nos podemos remontar incluso hasta los protocolos de los sabios de Sion, que es la teoría clásica, que a su vez es una actualización del antisemitismo clásico, pero reelaborado por la Ojrana, por la policía secreta zarista, pues y que hablaba, por supuesto, de un gobierno de la sombra judío, ¿no? En este caso no es un gobierno de la sombra exclusivamente judío, aunque por supuesto el elemento antisemita siempre está ahí, pero a este gobierno de la sombra le añaden además una pincelada aún más, digamos, movilizante para una persona de moral sana, que es el tema de la pedofilia. Estaríamos hablando de una élite pedófila de la que formarían parte, pues, todos esos elementos del liberalismo estadounidense que digamos molestan especialmente o hacia los que la base social de Trump tiene un especial rechazo, ¿no? Pues los actores progres de Hollywood, los cuadros del Partido Demócrata, etcétera, etcétera. Todos serían pedófilos, todos estarían ocultando sus crímenes los unos a los otros, estaríamos hablando, se comunicarían en clave, o sea, una cosa totalmente imposible de comprobar y totalmente alucinada, pero que digamos, tiene una capacidad de penetración precisamente por esos odios y esos prejuicios. Las teorías conspirativas también tienen esa función de reafirmar a la gente en sus prejuicios más atávicos, ¿no? y más atrasados. Ya pasó en Europa en el siglo XX con la cuestión del antisemitismo y está pasando ahora en Estados Unidos con la cuestión de esos elementos de la progresía del liberalismo estadounidense que son muy fácilmente asimilables a una élite por su posición social y porque el Partido Demócrata, no lo olvidemos, es parte de la misma élite de Wall Street y del Estado norteamericano exactamente igual que el Partido Republicano. Lo que pasa es que Trump ha conseguido cultivar esa imagen de outsider, de elemento antisistema, de elemento independiente con respecto a los poderes establecidos en Estados Unidos que digamos,
logra aparecer por encima de logra para sus seguidores aparecer por encima de ese entramado y ser el enemigo de ese entramado. Y entonces Trump aparece como el paladín, como el San Jordi a caballo, que acaba con el dragón de la pedofilia, ¿no? De ese estado profundo del que hablan también los propagandistas de QAnon, etcétera, ¿no? Y yo te digo, realmente no han inventado nada, es simplemente una reformulación de las teorías de la conspiración que circulan prácticamente que han circulado durante toda la era industrial, ¿no? Herederas también de los prejuicios y de la barbarie medieval. Y con respecto a Proud Boys, una nueva milicia, un minuto simplemente con esto, es una nueva milicia de ultraderecha que ha participado, como decía al principio David, en la represión, como los guerrilleros de Cristo Rey aquí en los 70, pues exactamente igual, junto con la policía pegándole tiro a los manifestantes, ¿no? Y tampoco es nada nuevo. Realmente en Estados Unidos hay una tradición muy larga de milicias reaccionarias desde la Guerra Civil, prácticamente desde el primer Ku Klux Klan, que está facilitada también por el derecho constitucional a portar armas, ¿no? A las cuales los blancos siempre van a tener un acceso más fácil que no los negros, ¿no? Pero que no es exclusivo de la reacción. También hay sectores de los movimientos sociales que también están armados precisamente por esa cuestión, ¿no? O sea, que eso añade más complejidad y más carga explosiva a la situación estadounidense. Sí, yo quería decir que obviamente cuando se habla de estos movimientos de extrema derecha o se habla de gente en general, yo creo que también, digamos, hay que ser concretos, ¿no? Desde el punto de vista social, nosotros como marxistas todo lo vemos en términos de clase. Lo que está claro y es sociológicamente evidente, ¿no? De que la capa de la población más propensa, ¿no?, a caer en este tipo de teoría conspiranoia, ¿no?, son gente que se enfrenta individualmente a sus problemas. No es casualidad que la base fundamental de la extrema derecha o de estos movimientos reaccionarios sea la pequeña burguesía, ¿no?, digamos, atrasada, la pequeña burguesía reaccionaria, que sufre, ¿no?, todo el embate del sistema, ¿no?, que no encuentra una explicación colectiva y obviamente pues busca salvadores, ¿no?, busca satanes o demonios, ¿no?, que son culpables de todo, ¿no? No obstante, es cierto que hay un sector de la clase trabajadora que odia a Trump, otro que lo apoya por lo que tú lo decías, ¿no?, porque es visto como un tipo anti-establishment, pese a que es un multimillonario, ¿no?, y que obviamente se lucra con la opresión y la explotación de la clase trabajadora, ¿no? Pero bueno, yo creo que es importante también matizar, ¿no?, que la base fundamental de estos movimientos es una base totalmente reaccionaria, ¿no?, de gente, digamos, dispuesta a querer cualquier cosa, ¿no? Digamos, pues una base sobre todo en capas, digamos, de la pequeña burguesía, sectores lumpenizados, ¿no?, sectores muy atrasados de trabajadores que obviamente pues se enfrentan de manera individual a sus problemas. Pero también hay que decir, y hay que añadir, de que existe también en Estados Unidos un movimiento incluso mucho más poderoso que estos desde la izquierda, que lo vimos, por ejemplo, en las movilizaciones de Black Lives Matter, ¿no?, cuando asesinaron a George Floyd, y que realmente pusieron patas arriba al régimen, y que hay que decir de que enfrentados en las calles, en lo que es fuerza física, ¿no?, a nivel de tamaño, obviamente el movimiento que vimos en julio, ¿no?, contra la represión racista y policial es muchísimo más poderoso que este tipo de movimientos ultrarreaccionarios, ¿no? Pero yo quería entrar en otro debate, ¿no?, también que sigue a también animar a las personas, ¿no?, compañeros y compañeras que nos vean, si quieren formular preguntas, ¿no?, hay un par de ellas ya en el chat, pero ¿cómo responde el sistema a este tipo de movimiento, ¿no? Quiero decir, recientemente hemos visto que Twitter y Facebook han censurado y bloqueado el acceso de Donald Trump a emitir mensajes, ¿no?, a utilizar estas plataformas. Incluso también han eliminado algunas páginas, algunos grupos vinculados a estos grupos de extrema derecha, ¿no? Entonces, ¿qué opináis vosotros sobre este tema, ¿no? Digamos, de cómo realmente son herramientas válidas para combatir a la extrema derecha, ¿no? Que las propias corporaciones censuren el acceso de esta gente a los medios. Entonces, no sé quién quiere... Bueno, sigo yo si quieres. Vale. ¿O Javi? Sí, sí. Da igual. Bueno, pues para empezar, yo creo que ya llevamos unos cuantos años que estamos viendo como desde determinados sectores del sistema, liberales, incluso desde algunos sectores de la izquierda, que están culpabilizando a las redes sociales de desinformar y polarizar a la población.
pero lo que tenemos que tener en cuenta es que no son, en realidad no son las redes sociales las que están provocando esta polarización, sino que es el sistema capitalista. Entonces, todo este rechazo creciente que está habiendo en Estados Unidos hacia el establishment, tanto por la izquierda como por la derecha, es importante ver que es fruto del descontento que este sistema genera y de la crisis profunda que atraviesa el sistema capitalista. Entonces, por ahí hemos visto cómo recientemente Facebook y Twitter, tras el asalto al Capitolio, pues prohibieron 2 días después del asalto al Capitolio, prohibieron las cuentas de Trump, ¿no? Y bueno, esto hay mucha gente que lo celebra como si fuera un triunfo para la izquierda. También hemos visto cómo se ha eliminado del alojamiento de Amazon a Parler, ¿no? Parler es una aplicación de extrema derecha que ha duplicado sus miembros hasta la cantidad de 10 millones en los últimos meses, ¿no? Pero bueno, ¿en qué benefician estas medidas a la clase trabajadora? Lo que vamos a ver. Pues si nos fijamos en algunos precedentes de medidas del Estado para recortar la libertad de expresión, como fue la Ley de Seguridad Nacional de Bush tras el 11 de septiembre de 2001, pues nos daremos cuenta enseguida de la manera de que luego fueron utilizadas estas políticas y cómo serán utilizadas en el futuro nuevas medidas, ¿no? Como las que estamos hablando. Bueno, y por concretar, como se ha hecho recientemente con esa ley para reprimir actividades del Black Lives Matter, ¿no? No hay que olvidar que al final las grandes empresas tecnológicas pues son empresas capitalistas y que están movidas por los beneficios y que son responsables ante sus accionistas. Pero al mismo tiempo se están convirtiendo en jueces de todo lo que se puede publicar o no, con todo el peligro que eso tiene. De hecho, por poner un ejemplo, también otro ejemplo, miles de cuentas de Twitter en los últimos años que apoyan al gobierno venezolano pues han sido suspendidas en Estados Unidos, ¿no? Entonces es lo que tenemos, ¿no? Lo que son en estos momentos los multimillonarios de Silicon Valley, pues sí, es verdad, están atacando a Trump, pero mañana seguramente dirigirán su censura hacia el movimiento obrero y hacia la izquierda de la calle, ¿no? ¿Sigo o...? Bueno, Javi, si vale. Tú quieres aportar. No, está claro que Está claro que los multimillonarios de Silicon Valley están atacando a Trump porque ha escapado totalmente del control de la clase dominante estadounidense. Y estos, por muy jóvenes, tecnológicos y californianos que sean, siguen siendo burguesía estadounidense. Y además con un nivel con un nivel económico y con una potencia realmente que es comparable a hacer Osusa o a General Motors, a las viejas grandes empresas tradicionales del medio oeste y de la costa este. O sea, eso es así. El capitalismo guay sigue siendo capitalismo. Y está claro que esta gente están actuando como representantes de esa clase dominante de la que Trump ha escapado totalmente a su control. Ha escapado totalmente a su control y está intentando sobrevivir políticamente a base de agitar el estanque y de movilizar a su base social, sobre todo pensando ya en las elecciones de 2024. Pero lo que está pasando aquí, bueno, sin ir más lejos, aquí mismo en el Estado español, Twitter ha eliminado contenido del periódico digital de izquierda La Marea, por ejemplo, ¿no? Y por no hablar de otros muchos casos de censura, como las que mencionaba Fernando contra partidarios del gobierno bolivariano o incluso del BDS, de boicot a Israel, que es una cuestión especialmente sensible para esta plataforma en la que estamos ahora mismo emitiendo, y otro tipo de cuestiones en la que queda claro lo que es la política corporativa de las redes sociales, que no son más que lo que decía Fernando. Es verdaderamente un peligro que toda la comunicación global dependa de un puñado de capitalistas residentes en Silicon Valley que tienen no solamente su propio interés económico, sino también su propia agenda política. Sí, bueno, yo también quería añadir una cosa, ¿no? Porque hemos hablado de que Trump molesta a un sector de la clase dominante norteamericana, pero hay que decir que si Trump molesta no es porque aplique evidentemente una política a favor de la clase trabajadora, al contrario, es un tipo totalmente reaccionario, sino que es, obviamente, ¿no? El tipo es un ególatra y caprichoso que lidera, ¿no? O ha liderado las
relaciones, ¿no?, comerciales, políticas, militares, diplomáticas con el resto del mundo capitalista, ¿no?, a su manera, de una manera aventurera que pone en peligro algunos intereses del capital, ¿no? Al capital interesa, pues, un mandatario que sea suave en las formas, igual de reaccionario en el fondo, pero que evidentemente elevar su popularidad a costa de explotar, ¿no?, los prejuicios racistas, etcétera, es peligroso, porque obviamente para la clase dominante, porque obviamente tensa, ¿no?, y crea fricciones, digamos, y este Trump, pues obviamente escapa a ese control, ¿no?, directo, ¿no? Por eso no lo quieren, no porque haya aplicado en absoluto una política progresista, ni siquiera para la clase obrera norteamericana. De hecho, donde Trump ganó, ¿no?, en las elecciones de 2016, en zonas obreras, ¿no?, del medio oeste, ahora mayoritariamente ha perdido, ¿no?, a favor de Biden, ¿no? Es decir, que no ha resuelto ninguno de los problemas que enfrentaba la clase obrera norteamericana. Yo solamente con este tema plantear, ¿no?, que aparte de lo que habéis dicho, ¿no?, de que evidentemente nosotros nunca nos podemos oponer a la censura dentro de los medios capitalistas, se hagan con la extrema derecha, ni siquiera. ¿Por qué? Porque eso crea un precedente, como habéis dicho, para aplicarlo contra los medios de izquierda, ¿no? Y eso es evidente, por ejemplo, cuando en septiembre se denunció que Twitter había también suspendido 1000 cuentas de izquierda, ¿no?, de gente que aprovechó los disturbios en Estados Unidos para criticar a la policía, ¿no?, y llamar a la movilización, y con la excusa de que eran cuentas radicales también, ¿no? Es decir, realmente con la misma herramienta que atacan a la extrema derecha, atacan luego a la izquierda, ¿no?, y al resto del movimiento, y por esa razón no podemos dar ningún tipo de aval legal al Estado para que actúe, ¿no?, sino que obviamente quien tiene que lidiar con la extrema derecha, sea a nivel comunicacional o en las calles, la propia clase trabajadora movilizada, concienciada, luchando. Yo solamente, por terminar por poner un solo ejemplo sobre el carácter contraproducente que tiene la censura contra la derecha, digamos, o contra la extrema derecha, lo tenemos aquí en España con otro tema que ya creo que comentamos en un programa anterior, ¿no? Y es que cuando se aprobó la famosa delito de odio, ¿no?, que creo que lo planteó Zapatero en su momento, que se supone que iba dirigido, ¿no?, para proteger, ¿no?, a los homosexuales, contra el antisemitismo, contra las minorías, por parte de extrema derecha y por parte de la propia policía y Guardia Civil, que tuvieran esa herramienta legal, ¿no?, para defenderse contra cualquier tipo de discriminación, y al final se le ha dado completamente la vuelta. Y ahora es la propia policía y Guardia Civil quien denuncia a gente en la calle cuando está en la manifestación, o grupos de extrema derecha denuncian a activistas de izquierda cuando se manifiestan contra y han sido condenados por jueces reaccionarios, activistas de izquierda, por manifestarse contra manifestaciones de extrema derecha con la excusa de que han practicado delitos de odio, ¿no? Por lo tanto, ninguna confianza en este tipo de temas, ¿no? Bueno, deciros que seguimos ahí en el chat, ¿no? Los últimos 15 minutos del programa los destinaremos a responder, ¿no?, las preguntas que nos estáis haciendo. Y ahora queríamos entrar en otro aspecto, ¿no?, porque, bueno, hasta cierto punto hemos visto un aspecto oscuro de la sociedad norteamericana, ¿no? Un aspecto feo, como son, digamos, este tipo de movimientos, Donald Trump, ¿no?, etcétera. Pero hay que decir que existe también una cara luminosa, una cara, digamos, roja, una cara, digamos, mucho más resplandeciente y mucho más poderosa, que quizás no tiene tanto protagonismo, pero que también, digamos, hay que destacar, ¿no? Y es que hay que decir que, en realidad, si Biden ganó las elecciones no fuera porque entusiasmara, como ya dijimos una vez anterior, ¿no?, sino por todo el odio contra Trump, ¿no? Agrupó una masa amorfa y heterogénea de apoyos. Pero hay que decir que si hubo un protagonista, ¿no?, en estas elecciones presidenciales y en los meses anteriores, fue la idea del socialismo, algo increíble tratándose de Estados Unidos. Trump, de hecho, acusó a Biden de socialista, de que iba a traer una república comunista en Estados Unidos, en fin, toda una serie de estupideces, ¿no?, tremendas. Pero es cierto que la idea del socialismo ha tomado un eco de masas en Estados Unidos. Hay un grupo que se llama Socialistas Demócratas de América, que ha multiplicado por 10 su militancia, son ahora 70.000, que, digamos, ¿no?, se orientan también al entorno del Partido Demócrata. Hay congresistas del Partido Demócrata que se reclaman socialistas, como está Alejandría Ocasio-Cortez o Bernie Sanders, ¿no?, que también disputa la presidencia, ¿no?, y él mismo alumbró un movimiento de millones en torno a la idea de lo que él entiende por el socialismo, ¿no?, obviamente. Y, bueno, en este sentido, también Javi comentó, ¿no?, al principio de que
si estos movimientos de Trump, ¿no?, anti-establishment, alrededor de Trump tienen tanto eco, es porque la gente no encuentra en la izquierda una referencia antisistema a través de la cual pueda expresarse, ¿no? Y creo que están las bases dadas, ¿no?, para que ese movimiento socialista de masas en Estados Unidos tome un cuerpo político independiente que pueda arrastrar, ¿no?, a millones y sobre todo comer, ¿no?, a la base obrera que todavía sigue viendo en Trump, digamos, pues una cierta fustigador, ¿no?, de la élite, ¿no?, dominante, ¿no?, lo cual no es cierto, como ya hemos comentado, ¿no? Entonces, bueno, quería un poco conocer vuestra opinión, ¿no?, sobre este tema. Digamos, si es factible, tiene futuro, luchar por una alternativa socialista dentro del Partido Demócrata, como plantean Bernie Sanders, Alexandria Ocasio-Cortez, ¿no?, y todos algunos congresistas llamados socialistas, ¿no? O bien hay que dar una batalla por crear un tercer partido socialista de masas en Estados Unidos, ¿no?, que pueda realmente desafiar el sistema bipartidista burgués que actualmente existe, ¿no? Entonces, no sé quién quiere empezar primero. Lo mismo. No solo es posible, sino que además es imprescindible. En este sentido, yo hago mías las palabras de los camaradas de Socialist Revolution, de la sección estadounidense de la Corriente Marxista Internacional, que plantean que no es posible, digamos, erosionar la base social de Trump desde el Partido Demócrata. O sea, no, es un falso dilema, digamos, elegir a los trabajadores entre Partido Republicano y Partido Demócrata, sino que es necesario construir un partido obrero, un partido laborista en Estados Unidos. Es totalmente necesario. De hecho, no es ninguna idea que caiga del cielo, sino que experiencias históricas ha habido. Un partido socialista y un partido comunista de masa al principio del siglo XX en los Estados Unidos. Pasa que las dinámicas geopolíticas y los propios desarrollos de la lucha de clases dentro de Estados Unidos dieron al traste con esos esfuerzos, ¿no?, a base de represión, básicamente, ¿no?, por parte del aparato del Estado. Y no solamente de esos movimientos, sino también de otros movimientos muy potentes que hubo en los años 60-70, como Black Panthers, como Hillbillies, como otros movimientos de la izquierda, tanto racial como a todos los niveles, que también fueron reprimidos a través del dispositivo del FBI llamado COINTELPRO, ¿no?, de contrainteligencia contra la subversión en Estados Unidos. No estamos hablando de que Estados Unidos no ha sido un país en el que haya reinado la paz social históricamente fruto de su posición dominante en el mundo. No, todo lo contrario. La lucha de clase en Estados Unidos siempre ha sido muy dura y siempre ha habido un sector revolucionario y progresista en la clase trabajadora y en la juventud de Estados Unidos. Y ese sector está creciendo exponencialmente en los últimos años, precisamente también por la emergencia de la cuestión de Trump, ¿no?, que digamos que es un síntoma de la agudeza de la crisis económica, social, geopolítica, a todos los niveles de los Estados Unidos, de potencia declinante que tienen los Estados Unidos y de la propia y sobre todo en última instancia por las propias condiciones de vida en Estados Unidos. Si la idea del socialismo es cada vez más atractiva para la juventud y los trabajadores en Estados Unidos, es porque el capitalismo estadounidense es cada vez más decrépito y cada vez tiene más dificultades para garantizar unos mínimos de vida digna para los ciudadanos americanos. Para los ciudadanos americanos, que eso suena casi como a ciudadano romano en la antigüedad. Soy ciudadano americano. Bueno, pues hoy en día ser ciudadano americano es no tener un seguro médico, pues si te quedas en paro, no tener seguro de paro en muchos casos, no tener acceso a una educación pública de calidad, vivir en condiciones mucho más precarias que lo que puede vivir cualquier trabajador pobre en Europa. Estamos hablando, ¿no? Estamos hablando de un capitalismo en crisis muy fuerte. Y por eso la idea, y con una expectativa de futuro para la juventud, pues similar a las que hay en el conjunto del mundo, ¿no?, fruto precisamente de la crisis del sistema, ¿no?, a lo cual se une como una espina dorsal que atraviesa toda la historia de la lucha de clase en Estados Unidos, la cuestión racial. La cuestión racial en Estados Unidos sigue siendo una cuestión prioritaria, como ha demostrado, y una cuestión candente y muy movilizadora, como demostraron los acontecimientos del año pasado, ¿no? Entonces, claro que hay mimbres para una alternativa socialista en Estados Unidos, partiendo de la propia juventud organizada, de los propios sindicatos. Y hay obstáculos también. Si precisamente esto todavía no se ha desarrollado más, es precisamente por la insistencia de estos sectores progresistas que hay alrededor del Partido Demócrata de vehicular toda esa lucha a través de las primarias y las listas del Partido Demócrata. Que eso es una idea que la comparten tanto los dirigentes sindicales como los congresistas a los que hacía referencia, incluso las tendencias socialdemócratas que existen a las que hacía referencia
anteriormente, nuestra posición, la posición de la corriente marxista internacional y de nuestra sección en Estados Unidos es que es a partir de ahí, es que lo necesario es ese tercer partido, pero que no sería un tercer partido, sería el partido de la clase trabajadora, sería el partido obrero que falta en Estados Unidos desde hace casi un siglo, ¿no? Y eso, insisto, las potencialidades están ahí y solamente un dato, o sea, si juntamos, aunque porque por supuesto no hay datos de afiliación a QAnon ni a la milicia de ultraderecha, pero simplemente a ojo de buen cubero en lo que han sido las movilizaciones callejeras, es evidente que la mayoría aplastante, que la superioridad aplastante de las movilizaciones de izquierda, de Black Lives Matter frente a la ultraderecha, ¿no? Que hay una superioridad numérica bastante fuerte y que además se ha expresado en las elecciones, ¿no? Entonces, que sí, perdón, la potencialidad está ahí. Vale, hola. Bueno, continúo yo. A ver, en la línea de lo que estaba diciendo Javi, que coincido totalmente, pues vemos que la sociedad se está polarizando en los últimos tiempos en gran manera a izquierda y derecha, ¿no? Pero lo que vemos es que ante esto los medios de comunicación lo que hacen es lamentar la desaparición del centro político, ¿no? Pero como decía David, al mismo tiempo lo que está pasando es que miles de personas en estos momentos están llegando a conclusiones socialistas y en realidad eso es lo que más miedo les da a los capitalistas. Ahora mismo millones de trabajadores podemos ver que están yendo en la dirección de la lucha de clases porque no tienen más remedio realmente. Y eso lo podemos ver en los cientos de huelgas salvajes que han estallado desde la pandemia, en los intentos de organizar nuevos sindicatos, por ejemplo, en los principales centros de trabajo de Google. También se puede ver, como han comentado los compañeros, en el apoyo entusiasta que han tenido en las primarias del Partido Demócrata dirigentes como Bernie Sanders o Alexandra Ocasio-Cortez. Y en el auge que están teniendo en los últimos tiempos, pues el grupo de los socialistas demócratas de América. Pero todos estos líderes demócratas al final han terminado pues colaborando en el apuntalamiento del sistema bipartidista estadounidense y apoyando la política de colaboración de clases, apartándose en el último momento para dar su apoyo a Biden, ¿no? Como si Biden fuera a defender de alguna manera los intereses de la clase trabajadora. Y bueno, pues siguiendo la estrategia que es tan perniciosa, que ha sido tan perniciosa a lo largo de la historia, pues de al menor, ¿no? Se olvidando un pequeño detalle, que es que fue durante la administración demócrata anterior cuando se preparó el terreno para la posterior victoria de Trump, que Trump no cayó del cielo. Pero bueno, entonces, ante la falta de una posición visible a la izquierda, pues esto está llevando a mucha gente a depositar su ira contra el sistema en organizaciones y personajes populistas de extrema derecha, ¿no? En ocasiones. Y todo esto con una crisis mundial de fondo, pues se reduce pues en una crisis histórica que creo que es lo que tenemos ahora de las direcciones obreras, tanto en Estados Unidos como en todo el mundo. Ya Trotsky dijo en su día que la crisis de la humanidad se reducía en esos momentos, en última instancia, a la crisis de la dirección proletaria. Y yo creo que eso es hoy más cierto que nunca, ¿no? Entonces, bueno, concretando en Estados Unidos, para mí todo pasa en estos momentos por dos puntos, ¿no? que sería el primero, los socialistas en Estados Unidos creo que deberían de trabajar por una ruptura inmediata con el Partido Demócrata, que al final es el partido de Wall Street y no sirve para nada a los intereses de la clase obrera, y se debería de construir un partido socialista independiente, como ha dicho Javi, y que tuviera como bandera, en primer lugar, pues la nacionalización de los grandes bancos y monopolios, con el primer objetivo de elevar inmediatamente el nivel de vida de los trabajadores. Y como segundo objetivo, se debería de
no solamente crear ese partido, sino dotar a ese partido con un programa revolucionario que fuera un programa revolucionario valiente y que diera solución a los grandes problemas de los trabajadores desde una perspectiva de clase. Y tendría eso ahora mismo creo que tendría una base brutal en Estados Unidos, ¿no? Y ahí lo dejo. Sí, yo quería, antes de ir al último bloque y a responder a las preguntas, ¿no?, que nos están haciendo, yo quería insistir en ese tema, ¿no? Lo digo porque hay estudios que hablaban de que hasta un 10% de la población estadounidense participó en las manifestaciones en julio de rechazo, bueno, de mayo a julio, de rechazo al asesinato de George Floyd. Estados Unidos tiene una población de 300 y pico, si estamos hablando de hasta 30 millones de personas en la calle. Claro, si comparamos esos 30 millones, ¿no?, con los varios miles de la extrema derecha, vemos que la clase obrera americana puede aplastar, ¿no?, con un solo dedo, digamos, todo este tipo de movimientos si estuviera armada con un programa, ¿no?, y con unas ideas. Por ejemplo, todos los puertos de la costa oeste, que es una de las zonas comerciales fundamentales del capitalismo, no solamente americano, sino mundial, ¿no?, pues pararon en solidaridad con estas protestas, ¿no? Es decir, que el poder, trabajadores de autobús se negaron a transportar a policías que detenían a gente en la calle, ¿no? Es decir, que la fuerza que tiene la clase trabajadora, no solamente en Estados Unidos, pero bueno, en concreto en Estados Unidos, es tan poderosa que realmente esa transición, esa transformación socialista de la sociedad podía ser relativamente pacífica y de una manera, digamos, sin trauma, ¿no?, si realmente millones estuvieran armados con estas ideas, con estas, digamos, programas, ¿no?, y realmente tuviera una dirección, ¿no?, que alentara y llamara esa confianza, ¿no? Yo creo que eso es muy importante y, por lo tanto, muestra realmente el auténtico futuro que nosotros deseamos y esperamos ver en los Estados Unidos próximamente, ¿no? Porque muy bien decía Fernando, al final Trump pues no ganó porque fue muy listo y hizo trampas, ganó porque el gobierno de Obama pues realmente dejó sin resolver la gratuidad del acceso a la sanidad, empleos precarios, es decir, en última instancia es la incompetencia, ¿no?, incapacidad del capitalismo de resolver los problemas lo que realmente pavimenta, ¿no?, el movimiento para expresiones reaccionarias como hemos descrito, y Biden va a crear una escuela similar, ¿no? Pero esperemos que fruto de esa escuela la conclusión que se aprenda, que se saque, que se aplique es, como bien decíais, la construcción de este partido socialista de masas, ¿no?, que hagan de este desafío al régimen bipartidista y al propio capitalismo norteamericano. Bueno, pues ya para terminar, ¿no?, antes de responder a las preguntas, ¿no?, un último bloque, si queréis un poco más breve, que tiene que ver pues con el Estado español, bueno, porque hemos hablado, ¿no?, de todo este movimiento en Estados Unidos, ha habido algunas referencias a Europa, y también, bueno, pues quería, digamos, vuestra opinión, ¿no?, sobre un poco qué impacto creéis, ¿no?, que tienen este tipo de teorías o este tipo de movimientos en el caso del Estado español, ¿no? Parece que hay algo evidente, ¿no?, de conexión, ¿no?, de Vox con la extrema derecha, ¿no?, a nivel internacional. Entonces, un poco qué previsión veis vosotros, ¿no?, para este impacto y su potencial desarrollo, ¿no? Entonces, sobre este tema. Entonces, no sé quién quiere... puedo empezar. Bueno, no sé si conocéis un pequeño pueblo de la provincia de Toledo que se llama La Guardia, en el cual hay, bueno, fue una de las paradas de las marchas de la dignidad en 2014, de lo que fue la marcha a pie de Andalucía, y yo reparé en que había una ermita que se llamaba Santuario del... No una ermita, un santuario bastante grande que se llamaba Santuario del Santo Niño. Y resulta que está consagrado ese santuario a supuestamente una víctima de un asesinato ritual cometido por judíos en el siglo XV. Hubo un proceso inquisitorial, etcétera, etcétera. Bueno, nunca se consiguió demostrar nada. Es decir, tenemos en ese pequeño municipio de la meseta central un monumento a una fake news del siglo XV. Tenemos eso. O sea, para que veáis el arraigo de ese tipo de mecanismo, ¿no?, de procedimiento en la historia. Evidentemente, aquí en el Estado español, pues, está habiendo intentos de implementar esas campañas, ¿no? Y bueno, no se le escapa a nadie que Steve Bannon, el anterior asesor de Trump, luego defenestrado por el propio Trump y de nuevo a última hora indultado por el propio Trump. Defenestrado por escamotear dinero a sus exactamente, por una estafa, o sea, por un delito penal, corrupción. Total. La esencia de la extrema derecha siempre, ¿no?
La La estafa extrema derecha es la- corrupta, la extrema derecha es orgánicamente corrupta, eso por supuesto. Pero indultado precisamente por estos delitos, ¿no? De estafa. Bueno, sus relaciones con Vox, y no solamente con Vox, con Salvini, con Le Pen, con tal, son conocidas. O sea que. Y en las propias movilizaciones negacionistas del COVID, que por supuesto aquí en el Estado español han sido mucho más pequeñas que las que puede haber habido en Londres o en los propios Estados Unidos, en el propio Brasil, y que tampoco han generado los saqueos, que yo creo que son síntomas de otra cosa que habrá que analizar en otra charla, la cuestión que está pasando en Ámsterdam, ¿no? en Países Bajos, pero aquí en el Estado español que hubo 650, 500, 600, no voy a hacer ningún calificativo, en la Plaza de Colón con un concierto con unos cuantos artistas venidos a menos y con una presencia bastante grande, no solamente de este tipo de curanderos y charlatanes, tipo PAMIs, etcétera, sino también de grupos de extrema derecha, no solamente Vox. Vox como tal no fue. O sea, ahí lo que teníamos era grupos declaradamente nacionalsocialistas, ¿no? El bloque identitario, etcétera, ¿no? En fin, hay un caldo de cultivo dentro de toda esta paranoia que está generando la cuestión del COVID, del negacionismo del COVID. Hay un caldo de cultivo también para el fascismo, ¿no? La pseudociencia, conspiración y fascismo siempre han ido de la mano. Lo que pasa es que ese fascismo orgánicamente muy débil, porque es que no hay condiciones objetivas. Su base social es mucho más débil y el peso numérico de la clase trabajadora, la memoria histórica y toda una serie de cuestiones aquí en el Estado español hacen que esté bastante arrinconado, ¿no? Que no se debe subestimar, pero tampoco hay que alarmarse, ¿no? Porque venga el fascismo ni nada de eso en este momento, ¿no? Pero que eso, insisto, los intentos van a estar ahí y nuestra función es detectarlos y por supuesto organizarnos para, desde luego, la única vacuna realmente eficaz para evitar el triunfo del fascismo, el triunfo de la clase trabajadora. Es que no hay otra. Vale, Fernando, ¿quieres añadir algo a esto? Bueno, solamente, a ver, yo creo que hay que hacer en primer lugar referencia al contexto en el que estamos. En el Estado español, pues estamos en la situación que estamos, ¿no? Pues, a ver, aquí los trabajadores están soportando también todo el peso de la crisis, ¿no? Estamos en plena tercera ola, pues con miles de trabajadores despedidos, mientras las grandes empresas blindan sus beneficios a través de los ERTEs y con la ayuda del Estado y ayudas del Estado. Y con miles de trabajadores también pues, que están inmersos en estos procesos y que no han cobrado muchos de ellos ni un solo euro desde el marzo pasado. Entonces, se le pide a la población que cumpla las normas sociales de restricción, los confinamientos en aumento, pero mientras tanto en esto no se tiene en cuenta pues, las masificaciones que se producen por las mañanas para ir a trabajar en el metro, en el transporte público, ni en muchos centros de trabajo en los que no se respetan las medidas básicas de prevención. Se ha tomado una decisión que creo que a mí esto es clave, una decisión con la que no se ha contado con la población, pero que está ahí y es proteger a las grandes empresas y a los bancos por delante de las necesidades y la vida de millones de personas. No se ha reforzado en este tiempo la atención primaria ni el personal sanitario. No se hacen los PCRs que serían necesarios en los centros de trabajo. Las vacunaciones van a un ritmo como va, ¿no? Y todo, bueno, pues al final lo que quiero decir es que todo esto está generando una rabia entre la población, esto sumado a la situación económica general que ya arrastrábamos desde atrás, que esa rabia está de momento contenida y que solamente está apareciendo de momento en forma de fogonazos pequeños, pero que tarde o temprano va a estallar y fuerte. Mientras que vemos que Unidas Podemos va tragando sapo tras sapo en el gobierno. No nos olvidemos de que ya ni se habla de la derogación de la reforma laboral del PP o de la ley Mordaza y vemos cómo ha quedado pues, un gran vacío a la izquierda de Unidas Podemos, ¿no? No hay ahora mismo en el Estado español una oposición de izquierdas consolidada y a nivel estatal, ¿no? Contra las políticas del gobierno. Entonces, a lo que voy es, eso ha generado un vacío a la izquierda de Podemos y en la calle. Y vemos que ese vacío en la calle lo está aprovechando pues, la extrema derecha para hacerse con ella y tratar de aglutinar toda esa rabia contra el sistema, al igual que trató Trump en Estados Unidos, pues con métodos populistas muy parecidos, incluso Vox tomándolos como referencia y aprovechándose también del auge de movimientos
y teorías conspirativos tipo como QAnon, con las mismas ideas, utilizando esas ideas para atraer a más gente hacia ellos. Aquí en el caso de España, con las teorías negacionistas, es con lo que están haciendo más ruido, ¿no? Entonces, bueno, al final, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues la izquierda debe de volver a la calle, salir de las instituciones y volver a la calle, pero no solo eso, sino que se debería de dotar de un programa revolucionario y un programa audaz que dé cabida a todos los trabajadores, al descontento de todos los trabajadores que están hartos de este sistema corrupto y plantee la necesidad de la lucha por una sociedad socialista, donde las primeras medidas a tomar pues sean la nacionalización de las grandes empresas, los principales bancos, los sectores energéticos también. Sería fundamental en estos momentos para cubrir las necesidades energéticas de toda la población, que nadie se quedara sin luz y agua en estos momentos. Y al final, bueno, en definitiva, elevar el nivel de vida de la inmensa mayoría de la población. Y, por supuesto, también la expropiación de toda la sanidad privada para, pues eso, para dar solución a la situación de urgencia sanitaria que tenemos en estos momentos. Y ya está. De acuerdo. Bueno, pues ya, si queréis, pasamos ahora, ¿no?, al tema de responder, ¿no?, algunas de las preguntas que nos han formulado. Solamente con este tema añadir, ¿no?, que evidentemente, y bueno, creo que lo dije al principio, pero quiero insistir, allí donde ha surgido un movimiento de extrema derecha con cierta masividad, siempre ha sido respondido por una fuerza equivalente o superior en esos países. Quiero decir, en Alemania, que también hubo muchas movilizaciones de este grupo, hubo también contramanifestaciones muy masivas. Aquí en España, en los barrios obreros, la gente echó a la ultraderecha, ¿no?, cuando en mayo-junio trató, ¿no?, de llegar, ¿no?, en Carabanchel, en Vallecas, ¿no? Es decir, que realmente eso es lo que le preocupa más a la clase dominante, porque al final son su gente, defienden la propiedad privada. Nunca verás a la ultraderecha exigir nacionalizar el sector privado de la sanidad, nacionalizar la banca, ¿no? Son burgueses, viven, ¿no?, también de eso, pero su radicalismo, ¿no?, y sus ganas de llegar al poder para saquear el Estado en base a sus intereses de manera irrestricta, con esa demagogia, pues lo que provoca es una reacción a la izquierda. Y esa inestabilidad es lo que teme la clase dominante, por eso no se fía de ellos y a veces les ataca, ¿no? Pero no tanto por ello, porque no son un peligro para el sistema, sino porque puedan provocar una reacción a la izquierda pues mucho más radical, ¿no? Bueno, pues nada, muy brevemente, ¿no?, para responder a algunas de las cuestiones que se han planteado, pido respuestas breves, ¿no?, que tampoco es León y Alejandra Vela, que pregunta, bueno, si bien estas teorías no son recientes, ¿a qué asocian su ascenso en los países desarrollados? Y a su vez, si consideráis que hay alguna relación con el fascismo. Entonces, no sé quién quiere comentar. La inestabilidad y la sensación de crisis civilizatoria, como dicen algunos, la sensación de crisis es la que genera la pérdida de certidumbre, que genera todo eso, es lo que propala todo ese tipo de teorías, ¿no? Lo que ayuda a que ese tipo de teorías se extiendan, ¿no?, por una capa de la población. Una capa de la población cuidado, que insistimos, no es mayoritaria, no es en absoluto mayoritaria, pero es más, es que ni siquiera, yo estoy convencido de que ni siquiera cuando Adolf Hitler en el año 33 sacó mayoría simple, no lo olvidemos nunca, mayoría simple en unas elecciones, nunca mayoría absoluta, yo estoy convencido de que tampoco entonces esa mayoría simple de alemanes estaban convencidos de la teoría conspirativa del gobierno judío ni nada de eso, para nada, para nada. Lo que es la adhesión a este tipo de teorías es minoritaria y es muy circunscrita al tipo de gente que vimos entrando en el Congreso, en el Capitolio. Ese tipo de agricultor del sur y del medio oeste, de ese tipo de trabajador blanco atrasado, ese tipo de incel, ¿sabes? Ese tipo de varón solitario, ¿no?, que piensa que las mujeres son su enemiga y les deben algo, ¿no? Ese tipo de gente. Y eso se puede, y podemos encontrar de una forma más minoritaria todavía aquí en Europa. Entonces, insisto, son digamos
la propia, perdón, por el atranque, la propia inestabilidad y la propia pérdida de pie de muchísimos sectores sociales, de todas las capas sociales, la que genera la adhesión a esas teorías. Y ya lo he dicho al principio, ¿no? Las teorías cooperativas siempre han formado parte de la agitación del fascismo, pero desde el principio, o sea, desde Mussolini hasta, y por supuesto Hitler y el aparato del partido nazi fueron unos maestros en esa, Goebbels, fueron unos maestros en ese uso de los prejuicios de las teorías cooperativas para su propaganda, pero o sea, la relación es absoluta, ¿no? Pero que, insisto, Vale. nunca llegan a dominar totalmente. De acuerdo. Vale, pues a Fernando, Óscar Martínez pregunta, ¿qué alternativa tenemos para luchar contra la extrema derecha que no sea censurar dentro de las instituciones y los medios burgueses? Fernando, espera que tienes que... Perdón, me había dejado El mute. el mute. Bueno, a ver, aquí nos podríamos ir a... voy a hacer referencia otra vez, aunque ya lo he hecho a Trotsky, ¿no? Pero en 1938 ya escribió escribió mucho sobre cómo luchar contra el fascismo, ¿no? Y una de las cosas que dijo cuando ya estaba en 1938 en México es que la forma de luchar contra la prensa reaccionaria nunca podría ser encomendada al Estado burgués. ¿Por qué? Porque que es lo que hemos estado comentando antes, porque tarde o temprano ese poder sería utilizado contra las organizaciones obreras. ¿Cuál es la forma de luchar contra la extrema derecha? Pues con métodos de clase, con movilizaciones de masas, métodos de autodefensa a través de asociaciones y patrullas vecinales, como vimos que ocurrió en Minneapolis durante el movimiento de Black Lives Matter, y al final tratar de coordinar esas asociaciones democráticamente a nivel estatal, ¿no? Al final es la única forma de luchar contra la extrema derecha, con métodos de clase y no confiar nunca en la ayuda del Estado, porque el Estado no va a darnos ninguna solución. Luchar con la lucha de clases y nunca recurrir al legalismo ni a la censura burguesa, porque no nos sirven para ese fin. De acuerdo. Bueno, aquí Andrés Piñero pregunta, ¿en qué posición quedaría el mundo si en el país más poderoso triunfase el socialismo? Damos por entendido que el más poderoso es Estados Unidos. Puede ser China también, pero demos por entendido que es Estados Unidos. Bueno, ¿quién sigue siendo Estados sabe? Unidos. Sigue siendo Estados Unidos el país más poderoso, aunque el PIB nominal de China esté ya superando al de Estados Unidos, no tanto el PIB per cápita, pero el PIB nominal. El PIB por Bueno. pero sí, la primera potencia sigue siendo Estados Unidos, aunque esté en decadencia. Hombre, pues facilitaría mucho las cosas, por supuesto. Tengamos en cuenta de que muchas de las grandes corporaciones siguen teniendo sede en Estados Unidos, siguen teniendo su oficina en Estados Unidos, esta misma por la que estamos hablando ahora mismo. Tienen sede en Silicon Valley y en Estados Unidos. Y digamos, buena parte de la finanza y buena parte de la industria siguen teniendo sede en Estados Unidos. Sería un faro. Lo mismo que en las últimas décadas Estados Unidos ha sido el centro mundial de la reacción, ¿no? La potencia imperialista que abortaba golpes de Estado en América Latina y que condicionaba la política de los países europeos del periodo de la Guerra Fría. Unos Estados Unidos con un Estado obrero, con una democracia obrera, serían todo lo contrario, serían un faro para la revolución a nivel internacional, empezando porque sería ese gobierno, digámoslo así, ¿no? Ese Estado obrero estadounidense el que tomaría buena parte de las palancas fundamentales de la economía, no solamente estadounidense, sino globales, a nivel económico, ¿no? Con lo cual generaría unas condiciones muy buenas para la transformación de la sociedad en Europa, en América Latina y a nivel global. Y a nivel global sería
Pero además es que no estamos hablando de ninguna cosa utópica, estamos hablando de una posibilidad real. De una posibilidad real porque para la cual solamente falta una cosa, que es una dirección política a la altura de las tareas que tiene, de las tareas inmensas de la revolución estadounidense. De acuerdo, gracias. Bueno, ya la última pregunta que tenemos, ya estamos al borde del cierre, de Débora Sousa Oliveira, que plantea una pregunta, ¿no?, para toda la mesa, ¿no?, y era que cómo podemos detener el estigma social del socialismo, ¿no? Cómo conseguimos, ¿no?, educar, ¿no?, a la gente, a la población, para que comprenda que necesitamos el socialismo, ¿no?, que necesitamos detener la corrupción global, que necesitamos detener el poder de las corporaciones, ¿no?, sobre la gente, sobre el medio ambiente, ¿eh? Cómo alcanzamos una masa crítica global, ¿no?, para tomar el poder, ¿no?, arrebatárselo a las élites, ¿no?, y a los gobiernos y a las corporaciones, ¿no? Entonces, bueno, es un conjunto, ¿no?, de preguntas, ¿no? Y, bueno, ¿cómo lo veis? Hombre, yo tengo mi opinión, ¿no? Permitidme que os robe, pero luego podéis, ¿no? Que yo creo que digamos, claro, cuando la compañera plantea estigma social del socialismo se refiere a la mancha, ¿no?, terrible, ¿no?, que el estalinismo ha dejado, ¿no?, sobre la bandera limpia, ¿no?, del comunismo, sobre la bandera limpia del socialismo, ¿no? Y que evidentemente pues fue aprovechada, ¿no?, ese derrumbe, digamos, ¿no?, que tuvo hace 30 años, ¿no?, para una campaña ideológica feroz, ¿no?, por parte de la burguesía mundial contra las ideas del socialismo y del marxismo, ¿no? Yo creo que al final la necesidad histórica se impone, ¿no? Igual que en su momento, ¿no?, Hugo Chávez, ¿no?, sin venir a cuenta aparentemente, empezó a hablar del socialismo, ¿no?, y a que millones escucharan por primera vez esa palabra, independientemente de la idea que tuviera Chávez, ¿no?, sobre lo que era el socialismo, de la manera que en el país políticamente más reaccionario, ¿no?, durante las últimas décadas, ¿no?, que se ha dicho Estados Unidos, ¿no?, donde el pensamiento político era muy conservador, es el país que está ahora a la vanguardia a la hora de agitar y defender y de limpiar la palabra y la bandera del socialismo, ¿eh? Es una cosa dialéctica, ¿no?, como la cosa se transforma en su contrario, con lo cual, ¿y qué es lo que hay detrás de este redescubrimiento del socialismo? Pues son las contradicciones del capitalismo, ¿eh?, toda la barbarie que lo asocia y la propia lucha de masas. Es decir, realmente va a ser la propia lucha de masas que capas cada vez más amplias de la clase trabajadora, de la juventud, ¿no?, tome conciencia de esta situación de injusticia, de opresión, de explotación, ¿no?, de crisis medioambiental, del poder de las corporaciones, ¿no?, de la explotación capitalista, ¿no?, cómo los beneficios son el salario no pagado a los trabajadores, ¿no?, cómo realmente, pues, la agitación a favor del socialismo de pequeños grupos, incluso de dirigentes conocidos, con la propia experiencia, cómo va a engarzar, ¿no?, cómo va realmente a hacer, ¿no?, que de nuevo un movimiento socialista de masa pueda tener un desarrollo importante. Yo creo que esa palabra, afortunadamente, está ya limpia en la referencia, ¿no?, lo que yo hacía antes, lo que representó el socialismo, ¿no? Y por lo tanto, que al contrario, lo que vemos es el miedo por parte de la oligarquía económica, ¿no?, en todos los países a una radicalización por la izquierda y a que surja un movimiento socialista de masas, ¿no? Hay editoriales muy interesantes últimamente del Financial Times, incluso del País en España, que alertan ellos hablan de cataclismos políticos peores que los de Trump y de la extrema derecha. Están hablando de que la clase trabajadora, de que la juventud se levante contra la opresión capitalista y que las ideas del socialismo puedan volver al frente de la movilización de millones, ¿no? Con lo cual, yo para nada soy pesimista en ese aspecto, creo que la propia experiencia va a hacer ver, ¿no?, lo estamos viendo, de nuevo resucita la primavera árabe en Túnez, etcétera, y que obviamente, bueno, vamos a tener eso, una combinación de agitación paciente de aquellos, ¿no?, que defendemos las ideas del socialismo, del marxismo, ¿no?, del comunismo, como entendido como democracia obrera, como la entendían Lenin, como la entendía Trotsky, como la entendía Marx y Engels, la Comuna de París, y la propia experiencia del movimiento de masa, cómo vamos a conseguirlo, ¿no? Esa es mi opinión. No sé si los otros compañeros quieren añadir algo antes de que terminemos. No, está bien. O sea, lo has explicado tú perfectamente.
pues alguna opinión más o palabra más. Bueno, pues lo dejamos aquí, ¿no? Agradecerle vuestra participación, ¿no?, en esta mesa de debate de lucha de clases. Deciros que obviamente nosotros no hacemos este tipo de actividad, ¿no?, por una cuestión académica o de difusión. Creo que es importante que haya foros, ¿no?, de debatir, ¿no?, fuera de los foros oficiales, ¿no?, donde no tenemos esa oportunidad, y porque confiamos, ¿no?, de que la propia crisis del capitalismo está poniendo de manifiesto, ¿no? El último aspecto de esto es el aspecto realmente decadente y desmoralizante de las vacunas, ¿no? Cómo aquello que puede salvar la vida de millones, tenemos una pelea entre gatos, entre los laboratorios que se han llenado los bolsillos con el dinero de la Unión Europea, y la Unión Europea que le reclama que se habían comprometido a unas vacunas que ya están pagadas y que no las están sirviendo. Y vemos el carácter reaccionario y atrasado de la propiedad privada de los grandes medios de producción. Esas farmacéuticas, esos adelantos, laboratorios, que son un esfuerzo colectivo de científicos de todos los países, investigaciones públicas y dinero público, todo eso debería ser público. Esas compañías deberían ser nacionalizadas bajo el control democrático de sus trabajadores en todos los países y ponerse a colaborar fraternalmente y poner esa distribución y esa producción en base al interés social y no en base a calcular cuántos miles de millones de euros se van a embolsar estos piratas, ¿no? Bueno, solamente deciros, ¿no?, que ahí tenéis también el enlace, aquellos que estáis interesados en lo que es lucha de clases, ¿no?, y diferentes enlaces, ¿no?, artículos que ilustran el tema que hemos abordado. Y solamente anunciaros el tema de la próxima charla, la próxima semana. Nosotros queremos alternar mesas de debate de actualidad política, como ha sido hoy el caso, con temas de teoría marxista y de historia del movimiento obrero, ¿no? Así que la próxima mesa de debate o la próxima charla que vamos a tener va a tener lugar sobre la filosofía marxista, el materialismo dialéctico, la actualidad del materialismo dialéctico, de la filosofía marxista, ¿no?, en el pensamiento contemporáneo, ¿no? Va a ser el tema que vamos a abordar, un tema central del pensamiento marxista, que es el objetivo número uno, ¿no?, de acoso por parte de todos los estrategas, ¿no?, y todos los ideólogos de la burguesía, ¿no?, ese aspecto, ¿no?, de lo que es la filosofía marxista y que queremos abordar con todos vosotros, ¿no?, pues la semana que viene, ¿no? Así que agradecer vuestra participación, ¿no?, y seguimos en contacto. Gracias. Gracias.